Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a otra transmisión en vivo de Arte y Café con la Curadora. Soy la doctora Gisela Carbonell, curadora en el Cornell Fine Arts Museum aquí en Rollins College en Winter Park. Y hoy me complace muchísimo compartir con ustedes una exposición que para mí es bien especial porque es un proyecto de gran escala con muchas obras interesantes para descubrir y discutir y comentar. Así es que vamos a comenzar con nuestras imágenes y a medida que vayamos comentando las obras en este recorrido guiado, nos pueden dejar sus comments, sus preguntas en la sección de comentarios en la página y entonces las vamos abordando a medida que terminemos la presentación o durante la presentación. En confianza pueden hacer comentarios o hacer preguntas. Bien. Vamos entonces a comenzar hoy con nuestra exposición Multiple Voices, Multiple Stories, o múltiples voces, múltiples historias, que tenemos expuesta en el museo. Es una exposición que cubre 2 salas del museo, incluye 34 obras hechas por más de 30 artistas y estas obras tienen una variedad estilística grandísima porque cubren un periodo desde el siglo XV hasta el siglo XXI. No es una exhibición comprensiva ni tampoco es una exhibición de equivalentes. Voy a explicar lo que quiero decir con eso en un segundo. Es una exposición que reúne una selección de obras de nuestra colección permanente que abordan el tema del retrato y abordan el tema del retrato desde múltiples perspectivas, con múltiples objetivos, ¿no? En particular, los 3 principales que son dar luz y visibilidad al retrato como un tipo de obra de arte, ya sea pintura, ya sea escultura o fotografía, el medio que sea, dar luz a una obra en ese formato, en ese género, que nos puede contar múltiples historias, no solamente de la persona que aparece retratada, sino también la historia en muchos casos del artista o de la relación entre ambos, ¿verdad? De la relación entre artista y la persona que aparece representada. Y en algunos casos, como vamos a ver en esta exposición, nos cuenta una historia más amplia que recoge quizás las historias de grupos de personas, de un pueblo, de un momento histórico, ¿no? Así que estas obras están escogidas de manera bien intencional y bien con mucho cuidado de traer a las salas obras que en conjunto pues puedan relatar a nuestros visitantes multiplicidad de historias y por tanto dar voz a una diversidad de trasfondos, ¿verdad? Sean de trasfondos en términos de región geográfica, en términos de periodo histórico, de las historias de los artistas y de las personas retratadas, ¿verdad? Así que es una exhibición ambiciosa en tanto que intenta lograr muchas cosas, ¿verdad? Una de las cosas que me gusta compartir con los visitantes cuando vienen a ver esta exposición, cuando conversamos sobre ella, es que, como mencioné anteriormente, es una exhibición que no es de equivalencias, ¿verdad? Y lo que quiero decir con esto es que muchas de las obras en las salas están expuestas en un sitio específico en la sala, ¿verdad? Pareadas con otras o frente a otras, al otro lado de la sala para crear unos puntos de vista específicos que entonces nos activan esas obras y las historias que nos cuentan para lograr un mayor entendimiento quizás o nos ayudan a pensar y a reflexionar de una manera más profunda, ¿verdad? Pero no quiere decir que estamos presentando un retrato del siglo XVI y el equivalente de cómo se retrata a una persona de la misma clase social o del mismo género, etcétera, en el siglo XX o en el XXI. Así que no es de equivalencia, es más bien de conversaciones y de diálogos entre las mismas obras, ¿verdad? Nos va llevando la exposición para ver cómo diferentes artistas trabajan el género de retrato. Bien, así es que en la entrada de la exposición podemos ver aquí en la pared de título
esta obra a mano derecha, que es de la artista americana Jordan Castile, y ella como que nos da la bienvenida a la sala principal por donde se comienza usualmente el recorrido. Es una obra reciente que nos muestra una persona, una mujer que ni es de la clase adinerada, ni es aristócrata, ni es de la realeza, ni es una figura religiosa. Es una persona común y corriente, una persona a quien la artista conoce y que es parte, este retrato, de una serie que el artista ha trabajado en Nueva York, particularmente que trabajó en Harlem durante una residencia artística que tuvo en el Studio Museum, donde la artista, es una artista joven, ella se dio a la tarea de conocer el vecindario donde ella vivía, de conocer sus vecinos, la gente de su entorno. Y al entablar esas relaciones, pidió a estas personas si ella podía fotografiarlos y utilizar las fotografías como punto de partida para pintar retratos a gran escala de estas personas y exponerlos en museos, ¿verdad? Y es una obra que a mí me conmueve y me gusta mucho y me encanta tenerla en la sala, en el museo. Ella se llama Shirley, porque Castile, la artista, lo que está haciendo con esta serie es un poco tratando de subvertir la tradición histórica, ¿verdad?, del retrato, por lo menos en el mundo occidental, de artistas ser contratados por personas adineradas o por figuras políticas para pintar un retrato y de esa forma pues plasmar la imagen de esa persona para la eternidad, ¿no? Para las generaciones siguientes, un poco como una celebración de su acumulación de riqueza, o una celebración de su estatus social, etc. Y Castile lo que hace con esta serie es un poco trabajar de una forma distinta para un poco invitarnos a pensar y a reflexionar y hacer la pregunta, bueno, ¿y el resto de la gente que no aparecen tradicionalmente en los retratos estos monumentales a gran escala en las paredes de los museos? Pues aquí está, como parte de esta serie, y un ejemplo esto que hace esta artista. Así que nos recibe a la exposición esta obra y vemos aquí en la imagen de la izquierda esa sala donde se abre entonces para ver retratos en diferentes medios por diferentes artistas y que nos enfatizan diferentes cosas. Vamos a ver algunos ejemplos en breve. Una de las herramientas que nosotros tenemos en la página de nuestro museo son los recorridos virtuales de 360 grados que están disponibles en nuestra página, donde usted puede entrar a ver la página de la exposición, hacia atrás aquí, ver la página de la exposición y hay un enlace donde entonces puede ver la representación de la visita virtual que usted puede manipular, ¿verdad? Aquí esta es una imagen estática, pero en la página de internet la puede manipular y puede ver la sala en todas las paredes y puede ver, yo creo que la mayoría de las obras las puede apreciar algo en la página, aunque claro, no hay sustituto para venir al museo y verlas en persona. Bien, así que la obra de Castile que les mencionaba está aquí en esta pared derecha y comenzamos entonces por aquí nuestro recorrido. Cuando nosotros pensamos en retrato, y un poco aludía a esto hablando de ese cuadro de Castile antes de adentrarnos de lleno en el recorrido, es que cuando nosotros pensamos en el retrato y hablamos del retrato, posiblemente pensamos en imágenes como esta. En la izquierda tenemos un busto escultórico del artista americano Irán Powers. Esta es una representación alegórica utilizando la figura femenina como una alegoría del faith, ¿verdad? De la fe. Es una escultura en mármol y que obviamente se conforma con la tradición escultórica occidental de los ideales de belleza europeos y americanos, ¿verdad?, occidentales, y en un medio bastante tradicional. Las dos pinturas a mano derecha, esos dos cuadros también siguiendo la tradición del retrato, estos del siglo, uno del siglo XVII y el otro del siglo XVI, donde se representan miembros de la aristocracia, miembros de la realeza, en la forma en que mejor los querían plasmar para recordarlos así, ¿verdad? Las generaciones futuras. Así que son ejemplos bien tradicionales que nosotros tenemos del retrato.
de cómo de cómo aparecen en esta época, ¿verdad? ¿Qué ropa se escogía para utilizarse? ¿Qué prendas se ponían? ¿De qué ángulo? ¿Qué mirada? ¿Verdad? Era una manera de captar no solamente cómo se veía la persona, sino qué estatus tenía en su sociedad y cuáles eran aquellas características que los artistas querían, o bueno, en este caso, que estas personas querían que los artistas realzaran como parte de su legado. Y esa es una de las cosas que me gusta de esta exhibición y me ha gustado trabajar en este proyecto, porque un poco pone en diálogo y en conversación, ok, esta tradición que nosotros conocemos, pero cómo podemos mirar estas obras desde un punto de vista más crítico, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo en esta exposición, cuando tenemos entonces artistas como Castile, por ejemplo, mirando la tradición del retrato y diciendo que así es que se ha hecho, yo lo voy a hacer entonces de otra forma y voy a utilizar entonces mi plataforma como artista y mi habilidad como pintora, en el caso de Jordan Castile, para dar entonces visibilidad a personas que de otra forma no hubiesen tenido los recursos o las conexiones o el estatus social para hacer un encargo a un artista para pintar, que les pintara un retrato de proporciones de gran escala para exhibirse en un museo y que se conozca entonces por generaciones, que es lo que ella ha hecho. Así que la obra que tenemos aquí a mano izquierda en esta imagen es este cuadro del artista americano Francis Alexander y que nos muestra una actriz de teatro de principios del siglo XIX. Ella está posando con el atuendo, no que se usaba en esa época, sino el atuendo que tendría ella al actuar uno de sus personajes en el teatro. Así es que aparece ella haciendo su trabajo, ¿verdad? A lo que ella se dedicaba, que era la actuación. Y nosotros, cuando usted entra a la sala, va a ver ese retrato de Francis Alexander a mano izquierda, justamente enfrente del retrato de Shirley de Jordan Castile. Así que eso un poco sienta el tono, ¿verdad? Presenta cuál es el tono de la exposición y lo que nos interesa es que los visitantes entonces se sientan en un espacio donde entonces uno puede hacer preguntas, no solamente de los individuos que están representados, sino de la representación misma. ¿Cómo en la historia del arte hemos perpetuado entonces estas convenciones, ¿no? Dentro de la pintura retratista o dentro del retrato como género en términos generales, más amplios, y también en términos museográficos, cómo nosotros exponemos a través del tiempo, los museos exponen este tipo de obras y cuáles son las historias y las narrativas que se dan. En el caso de Jordan Castile con Shirley, me encanta porque nos cuenta la artista que esta escena que ella ha pintado aquí es en el apartamento de Shirley, donde ella hace sus trabajos como esteticista, ¿verdad? Vemos la mesa de masaje, la lámpara de faciales, etcétera. Y es alguien a quien Jordan Castile conoció e hizo amistad, y entonces le pidió para hacer su retrato en el 2018 y que hoy día entonces está en nuestras salas, ¿verdad? Así que igual que conocemos a una actriz de teatro de principios del siglo XIX, conocemos una esteticista de Nueva York en el 2018. Así que me encantaría escuchar sus comentarios, sus preguntas, si tienen alguna sobre estas obras que estamos viendo en el día de hoy. Bien, y entonces a medida que entramos en la sala, vemos que la sala se abre para incluir obras de varios medios, ¿verdad? Quiero decir que tenemos entonces varios grabados, tenemos otras pinturas y tenemos escultura y fotografía. Y quiero darle crédito a la colega Morgan Snow, que fue nuestra fellow curatorial en el departamento curatorial de nuestro museo, que hoy día es estudiante doctoral en Boston University, que nos ayudó muchísimo con la conceptualización de esta exposición en la etapa temprana. Esto fue antes de la pandemia, porque esta exposición se supone que abriera el año pasado, la tuvimos que posponer
por las circunstancias. Bien, y a medida que entonces entramos en esta sala, vamos a ver que aquí hay un contraste entre un grupo de obras que tratan temas bien personales para los artistas, porque las personas a las que representan estas obras son o familiares o amigos cercanos, y esta escultura en el centro del artista Yinka Shonibari, que representa la historia de un pueblo a nivel más amplio, ¿verdad? La historia más amplia, no necesariamente de un solo individuo. Y quizás este contraste nos ayude un poco a ver cómo estas obras están en diálogo una con la otra. A mano derecha vemos un cuadro bellísimo del artista húngaro-americano Tibor Pataki, que vivió aquí en Florida por muchos años. Esta es una pintura de 1931 y es el retrato alegórico de su esposa Ellen. Y en la otra imagen vemos esta escultura de Yinka Shonibari, que es británico de ascendencia nigeriana, y esta obra, que es del 2019, se llama Atenea, y es una escultura que está hecha con fiberglass y que tiene pintado un patrón de un tipo de textil o de un tipo de tela que tiene una historia muy rica y muy compleja, que se asocia con algunos países africanos, pero que es una tela en sus principios, que fue hecha e impresa, pintada en Europa, y que esta obra tiene mucho que ver con la historia del colonialismo, ¿verdad? Y la historia de esos intercambios que se han dado entre Europa y, por ejemplo, países africanos. Creo que tengo una imagen. No tengo una imagen de cerca, pero en la cabeza de la escultura es un globo, ¿verdad? Así que tiene representado el globo terráqueo, un poco aludiendo a esa conversación más amplia sobre asuntos que tienen que ver con colonización y con la historia del colonialismo en el mundo. Y obviamente sabemos por el título que es una Atenea, y como dice After Myron, quiere decir que es hecha, modelada de la escultura del artista Mirón de la antigüedad, ¿verdad? Así que hay unas referencias aquí al clasicismo europeo, a la antigüedad grecorromana, de nuevo a esos ideales de belleza y de perfección en esa época. En cambio, el cuadro de Tibor Pataki es un cuadro que nos presenta obviamente una imagen de la esposa del artista, así que es una representación mucho más personal, y en la que él va incorporando elementos de arte, imágenes y de arte folclórico húngaro, a la misma vez que algunos elementos que tienen que ver con Florida, ¿verdad? Como por ejemplo el mar, el agua que se ve en el fondo, y esos elementos de esas flores hacen parean de manera muy bonita, ¿no?, con esta escultura. Pero entonces también hay aquí un diálogo entre estas dos obras en lo que se refiere a el artista Pataki, en este caso, quien se mueve, ¿verdad? Se emigra aquí a los Estados Unidos y se incorpora a la sociedad aquí en Florida en los años 30. Así que son muchas capas, ¿verdad? Muchos niveles de historia que, como hace referencia el título de la exposición, múltiples voces, múltiples historias contenidas en cada obra de arte. Y si a su vez las ponemos en diálogo, como hemos intentado hacer en esta exposición, pues surgen más historias y se le da entonces más voces, ¿no?, a esas historias, más se amplifican. Bien, una de las obras que a mí me gusta mucho y me ha disfrutado mucho tenerlas en las salas expuestas en proximidad son estas dos. En la derecha, esta obra del artista británico David Hockney, Joe, con la ventana verde en el fondo, del 79, y El almuerzo lamentable de Peggy Bacon, del 52. Y estas dos obras, a mí me parece que
son un ejemplo de un gran contraste a la misma vez que podemos encontrar también puntos en común. En el caso de Hockney, esta es una obra que fue bien personal para él. Joe, el hombre que aparece representado en esta obra sentado con estos colores tan vivos, ¿verdad? Su camisa azul, con esas hojas verdes, lo que parece ser una butaca, un sofá anaranjado, de manera muy brillante, etc. Joe era un buen amigo del artista, de Hockney. Y Hockney nos cuenta en varias entrevistas que él ha dado sobre esta persona, que Joe y él eran muy buenos amigos, pero lamentablemente Joe es el primer amigo de Hockney que murió y fue la primera persona que él conoció de cerca que murió de SIDA, ¿verdad? Así que para Hockney la representación de este amigo no es cualquier amigo, es un amigo que sufrió una enfermedad y que falleció. Y esos dos eventos, ¿verdad? El haber sido diagnosticado y eventualmente haber fallecido de esta enfermedad le causó a Hockney, obviamente, fue una experiencia que lo marcó. Así que de la forma en que él escoge representar a Joe aquí, lo inmortaliza, ¿verdad? Está en la sala de nuestro museo y estamos hablando hoy de él aquí. Y de la forma en que él lo representa con esta expresión tan seria, tan intensa, con un rostro casi reflexivo, ¿verdad? Donde el artista ha puesto quizás más detalles en otras partes de la imagen y el rostro nos muestra los elementos esenciales para nosotros imaginarnos cómo era esta persona, ¿verdad? Ese rostro serio, intenso, etcétera, ¿verdad? Así que estamos en compañía de él, aunque él no nos mira, ¿verdad? Nosotros estamos viendo esta imagen de él en memoria de su amigo. En la izquierda, sin embargo, tenemos una imagen diferente que responde a unas inquietudes e intereses muy distintos. En el caso de Peggy Bacon, artista americana, cuyo trabajo a menudo representa personajes de forma satírica, ¿verdad? Muchas veces personajes no que sean caricaturas, pero de forma satírica, ¿verdad? En su obra. Y esta es una obra bien pequeñita, 7 pulgadas por 5 pulgadas, muy íntima. Y nos presenta aquí, lo titula El almuerzo lamentable. Y vemos a este hombre que no sabemos quién es, ¿verdad? Un hombre común y corriente, quizás un trabajador, un hombre de negocios, un político, podría ser. Y lo vemos sentado a la mesa tomando su café y con su emparedado en la mano, una dona, ¿verdad? Parece ser una dona en la mesa y su paraguas ahí colgando en una cafetería, quizás un restaurante en algún sitio. No sabemos quién es, ¿verdad? Pero la expresión en el rostro de la figura lo que nos comunica es, quizás, depende, ¿no? De quién sea el que lo esté describiendo. A mí, por ejemplo, me parece que comunica una gran tristeza y soledad de una forma muy como una persona que está aislada, ¿no? Que su mundo en ese momento está contenido en esta actividad banal del día a día, que es tomarnos el café, comernos el sándwich, ¿verdad? Y almorzar. Algo muy común, muy cotidiano, una actividad de la cotidianidad. En cambio, la obra de Hockney memorializa una persona que significó muchísimo para el artista, ¿verdad? Así que en estos contrastes que vemos en la exposición, me agrada mucho que surjan esos puntos de comparación y contraste entre estas obras. Bien, y les había comentado que la exposición está desplegada en 2 salas, así que a medida que pasamos de esta sala más pequeña a la sala más amplia, encontramos entonces una serie de trabajos un poco más grandes, ¿verdad? De mayor escala, y aquí vemos también unos contrastes interesantes en términos de, dependiendo del ángulo en donde estemos en la sala y dependiendo en qué nos enfoquemos cuando estemos mirando las obras. Así que quiero puntualizar algunas obras que vemos en esta sala, por ejemplo, aquí en la parte derecha, donde vemos el busto escultórico que vimos al principio de mármol, ¿verdad? De Irán Powers, la representación de la fe, y esta imagen que vemos al fondo,
Esta es una fotografía del artista Sean Theodore. No sé si tengo aquí. Aquí tengo una vista más de cerca. Esta fotografía de Sean Theodore, artista americano, nacido en Alemania, me parece, del 2018, que es un retrato de la poetisa Amanda Gorman. Y aunque no están puestas las obras una justo al lado de la otra, pero sí, cuando miramos con cuidado y cuando reflexionamos en la sala, podemos ver que están puntualizando unos contrastes aquí que espero yo le parezcan interesantes, ¿no?, a nuestros visitantes. Esta imagen de Amanda Gorman es una adquisición nueva, la compramos este año para añadir a la colección permanente del museo. Y es una obra que para mí representa muchas cosas, ¿verdad? Amanda Gorman, como sabemos, es la poeta que declamó su poesía de Hill We Climb en la inauguración del presidente Biden en enero. Pero esta foto precede ese evento, esta fotografía es del 2018. Y nos interesó incluirla porque Gorman, al nosotros ser un museo que estamos en una universidad, ¿verdad?, rodeados de jóvenes aquí todos los días, y esta joven no solamente es sumamente talentosa, ¿verdad?, como escritora y como poetisa y en la forma en que ella declama, sino que además ella ha sido muy vocal en entrevistas en los últimos años, en las cuales ella ha expresado dificultades que ella tiene, por ejemplo, pronunciando ciertas letras, dificultades que ella tiene auditivas, y cómo eso, que sería un obstáculo grandísimo para una joven que quisiera ser poetisa y quisiera declamar, ¿verdad? Ella hace lo que antes de, incluso de enero de este año, era muy conocida en el circuito del spoken word, ¿verdad? Así que ella hace este tipo de performance, de declamar en público, y ella cuenta, ¿verdad?, como algunas personas pensarían que eso sería un obstáculo, esa dificultad en pronunciar ciertas letras o de escuchar bien, y sin embargo ella ha incorporado todo eso en un estilo que es muy individual, muy único y muy de ella, ¿no? Y nos parece que ella ha sido quizás una joven que es modelo, ¿no?, de la perseverancia y de una actitud en la que, como dice ella en su poema de Hill We Climb, no solamente de ver lo que se puede hacer mejor, sino de hacerlo y de serlo uno mismo, de modelar eso que nosotros entendemos que debe mejorar en nuestra sociedad. Y también en términos estéticos, ¿verdad?, en términos puramente de historia del arte, si miramos la fotografía en contraste con esta escultura, es inevitable pensar en cómo estamos poniendo cerca en esta sala dos maneras de representar la mujer, dos maneras de definir lo que es belleza, diversas formas de percibir lo que es un modelo a seguir, lo que es proporción, armonía, etcétera, 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 ¿verdad? Así que son dos puntos de contrastes aquí que espero nuevamente que nos lleven a hacer esas preguntas, de mirar este tipo de obras de manera más crítica. Bien, esta es una vista un poquito con más espacio, ¿verdad?, más alejada, donde vemos el retrato de Amanda Gorman, lo vemos a mano izquierda en la parte de atrás, y vemos la escultura ahí a mano derecha, y es una vista un poquito más panorámica de la sala. Y entonces me quiero enfocar en estos últimos minutos en la obra que aparece en esta sala en el centro, que la vamos a ver en diferentes ángulos. Esta es una obra que se titula Vencedor, 1797, del artista puertorriqueño Daniel Lind Ramos. Esta obra también es una nueva adquisición, entró en nuestra colección apenas a final del año pasado, así que es la primera vez que la exponemos en sala. Y es una escultura que está hecha con varios elementos, algunos encontrados, algunos que el artista ha hecho a mano, o elementos u objetos que ha encontrado y los ha transformado para crear este ensamblaje que constituye esta obra Vencedor, 1797. Esta es una de las 3 obras que Daniel Lind Ramos expuso en la Bienal del Whitney en el 2019.
2019 y que nosotros tenemos la fortuna de haber podido adquirir para añadir a nuestra colección permanente. Y obviamente está, como la vemos en la imagen, sobre una plataforma bastante alta, porque esta escultura es un poco una estatua ecuestre, ¿verdad? O al menos está pensada con ese referente en mente. Y está hecha entre 2018 y 2019. Y la tenemos aquí frente a este cuadro, esta pintura de un oficial británico. Esta es una pintura del artista británico George Romney, de un oficial militar del 1780. Así que más o menos haciendo referencia al mismo periodo histórico, aunque de dos perspectivas totalmente distintas. ¿De qué trata la obra de Daniel Lynn Ramos? Vencedor de 1797 es una obra que alude y explora el intento de conquistar la isla de Puerto Rico por parte de el Navy británico, el ejército británico, ¿verdad? Así que se acercan me parece que fue abril del 1797, se acercan a la isla de Puerto Rico con la intención de ocupar y conquistar la isla. La isla en ese momento estaba controlada por los españoles, que no estaban preparados para este ataque. Así es que en la costa norte de la isla, que es de donde es y donde vive Daniel Lynn Ramos, en ese momento se organizan milicias para defender la costa. Y esas milicias que se organizan, muchos de los cuales murieron en ese enfrentamiento con los británicos, lograron proteger el territorio de la isla y evitar que lo tomaran los británicos, ¿verdad? Y nos contaba el artista Daniel Lynn Ramos, cuando vino a instalar esta escultura, que muchas de estas personas eran afrodescendientes y muchos de ellos no estaban armados como estaba el ejército británico, ¿verdad? Así que utilizaron elementos de trabajo, machetes, picos, palas, ¿verdad? Diferentes cosas a las que tenían acceso para su trabajo, para defenderse y defender la costa. Así que esa obra tiene que ver con un momento histórico amplio, ¿verdad? Tiene que ver, parecido quizás a la obra de Shoni Barry, con la historia del colonialismo. Tiene que ver también con la historia del artista, ¿verdad? Por ser un artista que proviene de esta región, que trabaja en ese lugar y sobre todo que su obra tiene que ver con esta historia. Así que va desde lo universal, desde lo más amplio, hasta lo personal, ¿verdad? Y entonces en la obra incluye, ahí hay desde cocos del área de la costa norte de Puerto Rico, ramas, hasta pedazos de tela, soga, incluso hasta una bota de trabajo del artista. Así es que cuando miramos la obra de George Romney, esta fue una de las parejas que yo encontré, ¿verdad?, de obras para parear en la exhibición, que me pareció interesante porque este intento de este ataque fue en 1797, la obra de George Romney es del 1780. No sabemos si el oficial que aparece retratado en este cuadro fue parte de esa misión, no sabemos ni siquiera su nombre. Pero lo que me parece interesante es tenerlos estas dos obras en la sala simultáneamente, aludiendo quizás a un mismo evento histórico desde dos experiencias y dos perspectivas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las repercusiones de eso? Cuando nosotros pensamos y revisamos, miramos y exploramos la historia, ¿verdad? Y es que siempre hay más que saber y más que contar que no se ha contado. Así que Daniel Lynn Ramos en esta obra nos presenta su versión de una estatua ecuestre, por así decirlo, algo que evoca las grandes estatuas ecuestres donde se celebra y se memorializa a los grandes emperadores o conquistadores, generales y políticos. Y en este caso no es a un solo individuo, sino en este caso es a ese sector de ese pueblo que se unió y defendieron la isla de este ataque. Y aquí podemos ver algunas vistas de cerca de algunos de los elementos
de la obra Vencedor 1797 de Daniel Lynn Ramos. Y la obra, pues claro, dependiendo del ángulo en que uno la mire, la luz cambia algunos de los elementos, como pueden ver, tiene como estas lentejuelas doradas en esta capa. Tiene de nuevo muchos niveles en términos de interpretación esta pieza también. Y quiero finalizar con otras dos obras que escogí para comentar hoy, en este caso hechas por artistas mexicanos, y que de nuevo nos recuerdan la importancia de reflexionar y mirar la historia críticamente, ¿verdad? Y nosotros terminamos aquí con estas dos obras. En el cuadro que aparece a la izquierda es una obra de Luis Zapico, artista mexicano del que no se sabe necesariamente muchísimo, pero vemos aquí el retrato del general Antonio López de Santa Anna, una figura política importante en la historia de México. Este retrato es del 1876 y en la derecha vemos esta imagen titulada La Comida del 1980 y hecha por el artista mexicano nacido en Costa Rica, Francisco Zúñiga. Francisco Zúñiga, conocidísimo por sus esculturas y sus obras bidimensionales también, pero particularmente por sus esculturas que son robustas, que tienen mucho sentido de volumen y mucha presencia en el espacio. Y vemos esas figuras usualmente que son trabajadores, familias o personas indígenas, ¿verdad? A las que él usualmente representaba en su trabajo con un lenguaje visual muy particular y muy de él, ¿no? Que se puede identificar bastante fácil. Y él creció desde muy temprano trabajando en el taller de su papá, que hacía tallados de figuras religiosas, aprendió a trabajar la escultura, aprendió a dibujar y a pintar, y eventualmente, cuando era un joven, se muda a México, se convierte eventualmente en profesor de arte en México y en uno de los artistas más celebrados de México y más importantes. Y esta obra la pusimos cerca, próxima al retrato del general Antonio López de Santa Anna, que es una figura controversial, o fue una figura con unas políticas controversiales, un hombre militar, político, que ocupó muchas posiciones altas en el gobierno de México y que algunos historiadores describen como una persona que asumió posiciones conflictivas, posiciones políticas conflictivas en su momento, y que aparece en este retrato como un joven con su uniforme, con todas sus medallas, ¿verdad? En toda su gloria y con todos los reconocimientos que lo hacen ser, le dan estatus, ¿no? en la sociedad y en términos políticos, y que aparece aquí conmemorado en esta obra para la posteridad. Y si miramos en la parte inferior de la pintura, en este borde inferior aquí en la pintura, en el primer plano, vemos que hay estas nubes y nos dicen algunos historiadores del arte que eso indica que fue un retrato póstumo que se hizo para conmemorar a el general. Claro, no sabemos necesariamente que el general se veía como se ve en este cuadro al momento de su fallecimiento, ¿verdad? Usualmente estas figuras aparecen idealizadas, no se muestran necesariamente envejecidas, sino que aparecen representadas de la forma en que ellos hubiesen querido que los recordaran, ¿verdad? Y entonces me parece este par de obras juntas en la sala interesante en pensar, ¿verdad? Toda la información que tenemos del general Antonio López de Santa Anna, que es una figura histórica, y que la familia que aparece en La Comida, que nos presenta Zúñiga, pues son personas anónimas. No conocemos sus nombres, no conocemos su edad, no conocemos detalles de su vida, pero lo que nos presenta Zúñiga en esta imagen nos comunica mucho sobre ellos, ¿verdad? Evidentemente son personas trabajadoras, humildes, que tienen poco sobre la mesa, ¿verdad? Vemos que es una mesa sencilla, en el fondo, en este comedor, muy sencillo, y donde vemos el niñito, ¿verdad? Que mira hacia el frente, en lo que la madre termina de comer algo,
y el padre pues sentado ahí también quizás cogiendo un descanso del trabajo, del arduo trabajo que probablemente realizaba esta familia. Así es que un poco es una exposición que nos invita a reflexionar no solamente de cada una de las obras de arte y los artistas y lo que nos presentan, sino nos hace reflexionar sobre la historia del arte misma como disciplina, ¿verdad? ¿Qué historias son las que nosotros contamos en nuestros libros, en nuestras exhibiciones, en nuestros museos? Y presentar quizás una oportunidad de considerar ampliar las historias que contamos para incluir estas que los artistas ciertamente las han representado, como es el caso de Zúñiga. Aquí tenemos otra vista de esa misma sala. Y no voy a entrar en detalles en estas últimas, solamente les estoy compartiendo algunas vistas, ¿verdad? Tenemos una obra que es un álbum digital, hay otras en escultura, fotografía, pero quería darles una vista breve para dejar espacio por si hay algún comentario o alguna pregunta. Invitarlos a que pasen por el museo a ver la exposición. Esta exposición va a estar hasta el 29 de agosto en nuestras salas. Así que el museo está abierto, pueden pasar a ver la exposición, es libre de costo y las mascarillas sí son requeridas todavía, pero pueden venir y ver todas las obras aquí que tenemos en la sala. Si hay alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto. Vamos a dar un minutito por si acaso hay alguna pregunta o comentario. Si no, pues los invitamos nuevamente a que pasen por el museo y que nos sigan en las redes sociales. Nuestro próximo evento virtual es el 6 de agosto y con mucha entusiasmo y mucha alegría les contamos que nuestros eventos en la temporada de otoño van a ser en las salas, así que espero verlos en el museo para poder tener más conversación viendo las obras de arte en las salas del museo y poder encontrarnos allí. Así que muchísimas gracias a los que nos acompañaron en la noche de hoy en Arte y Café con la Curadora. Ha sido un placer y espero que nos vemos entonces pronto. Que tengan buenas noches.